improbables, impredecibles, cisnes negros, que es un poco lo que estamos viviendo actualmente en esta pandemia, ¿no? Entonces, la idea del día de hoy es que discutamos sobre lo que nos pasó, por qué no pudimos ver lo que nos pasó y qué hay que hacer, porque evidentemente no tiene sentido que nos quedemos únicamente en el diagnóstico, en el saber qué fue lo que pasó, sino que vayamos también más allá en la identificación de qué es lo que tenemos que hacer a futuro. Así que voy a permitirme compartir la pantalla para iniciar mi presentación. Y con eso vamos a discutir el día de hoy básicamente algunas ideas claves. La idea es que me voy a demorar alrededor de 40 minutos en mi presentación y luego abrimos un foro de preguntas con la gente que quiera hacer consultas, preguntas sobre lo que voy a presentar. Este es mi charla, creo que 35 de la pandemia. La he hecho en varios países y he hecho un resumen de lo que he hablado en diferentes partes. Entonces, la idea del día de hoy es que discutamos un poco sobre eso, sobre estos conceptos claves. La primera cosa que me gustaría compartir es esta pintura de Paul Gauguin. Seguramente ustedes la conocen muy bien. De dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Yo creo que la gran pregunta que nos hacemos justamente el día de hoy es, bueno, de aquí en adelante, ¿hacia dónde vamos? Porque el mundo ha cambiado, la normalidad que teníamos ha desaparecido y tenemos que identificar hacia dónde queremos ir. Y no sabemos hacia dónde vamos, porque hoy veían en la prensa a Bill Gates que decía que por lo menos esto va a durar 2 o 3 años más. Es decir, mucha gente dice, no, no, esto ya va a pasar, en el enero del 2021 vamos a estar bien. Y nos damos cuenta que la gente que está haciendo las vacunas nos dice que se va a demorar un poquito más. Así que es un tema, evidentemente, que hay que considerar. La primera idea clave que me gustaría presentar es la ambigüedad y el tema de la incertidumbre. Y para eso ustedes ven estas gallinas que están en esta industria y se sienten muy cómodas porque la gente les da de comer, ¿no es cierto? Se sienten seguras, tienen estabilidad, pero no se dan cuenta que están cada vez más cerca de la muerte. Y eso es lo que nos está pasando actualmente. Pensamos que estamos creciendo, que estamos muy bien, y nos dimos cuenta que realmente lo que estábamos era cada vez más cerca de la muerte. Y por eso Edgar Morán señala que lo que tenemos que aprender a hacer en estos tiempos es a navegar en la incertidumbre y a esperar lo inesperado. La gran capacidad que tenemos que desarrollar, la gran competencia que tenemos que desarrollar es nuestra habilidad para navegar en la incertidumbre y para esperar lo inesperado. Eso es la mejor capacidad que podemos desarrollar ahora. Y miren, en este libro que se llama El simbolismo de la muerte o Hermenéutica de la resurrección, un poco relata lo que nos está pasando hoy día. Estamos, ¿no es cierto?, en un entorno hostil que implica muerte, sino de toda la especie, de una parte importante de nuestra especie. Entonces, evidentemente implica que debemos saber cómo trabajar en un ambiente absolutamente adverso. Y hay un libro apasionante de Tom Lombardo, de Science Fiction, The Evolutionary Mythology of the Future, donde él señala el pensamiento de un autor que dice que el ser humano no es una noble creación de Dios con un destino divino, sino que es un experimento de la naturaleza con un destino incierto. Eso es lo que somos del ser humano ahora. Tenemos un destino absolutamente incierto. Lo que hemos sido hasta ahora como Homo sapiens, que es simplemente animales con mucho éxito, pero al parecer el éxito que teníamos se está acabando, o por lo menos ahora se está limitando. Entonces, la segunda idea es que frente al futuro hay 4 categorías que podemos identificar y que podemos utilizar, pero la más importante va a ser la que ahí coloca justamente un gran amigo turco, Oscar Saritas, en una conferencia que él dio, que es esto que tengo acá, que es unknown, unknown, que es lo que no sabemos, porque evidentemente hay cosas que sabemos que no sabemos. No podemos saber si habrá un terremoto, ¿no es cierto?, un tsunami dentro de poco, pero hay cosas que no sabemos, y frente a las cuales no podemos generar capacidades de anticipación, porque simplemente son eventos que nunca han pasado, que no tienen raíces en el pasado, y estos eventos son los más peligrosos de cara al futuro. Por lo tanto, él decía que la ignorancia es un tema muy grave de cara al futuro, porque hay eventos que no sabemos que no sabemos. Entonces, frente a eso, yo digo, bueno, ¿por qué no vimos venir esto? Y para eso mi primera recomendación sería este libro fantástico que ya tiene 12 años, El Cisne Negro de Nicolás Taleb, que no es un libro nuevo, pero que se ha puesto muy de moda porque es un libro que relata estos eventos improbables, imposibles, pero de altísimo impacto, que es exactamente lo que hoy tenemos. Ahora Taleb señala que la pandemia no es un cisne negro. ¿Pero por qué? Porque tuvimos 2 alertas previas. El SRAS, el que también el virus que hubo en Medio Oriente, ¿no es cierto? El MERS. Entonces fueron alertas que tuvimos, pero como no fueron tan graves, las pudimos contener a tiempo
y no causaron una gran cantidad de muertos, pensamos que esta crisis iba a ser igual. Entonces hay un problema en los políticos que subestimaron esta crisis y pensaron que no iba a ser tan grave como realmente lo está haciendo. Entonces, es importante que cada vez en las planeaciones que hagamos, tenemos que considerar los eventos inesperados, los cisnes negros. Las rupturas deben ser un elemento fundamental en los planes que hagamos, ¿sí? Y para eso, mi segundo libro, segunda recomendación, el libro Escenarios, el arte de la conversión estratégica de Kees van der Heijden, un holandés que trabajó en la Shell, donde él nos dice que lo importante que es que debatamos los escenarios, que conversemos sobre escenarios futuros, porque evidentemente nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer en las organizaciones? Imaginar los escenarios y entre todos debatir, argumentar sobre cada escenario. Y eso me permite a mí introducir una idea que me parece que es importante. Yo creo que las empresas no es que se equivocaron o cometieron errores en la pandemia, sino que olvidaron una pregunta que para mí era fundamental. La pregunta que nunca nos hicimos de las organizaciones era, ¿qué pasaría si por algún evento que desconocemos y que no sabemos cuándo puede pasar, todo esto pararía? Y no podemos vender, no podemos distribuir, no podemos hacer nuestras actividades normales. Y esa fue la gran pregunta que se nos olvidó. Y planeamos por un futuro mejor, por un escenario deseado, pero no nos pusimos a pensar en esta pregunta clara. Entonces, el futuro, tal como lo planteo aquí, no se puede predecir, no se puede probabilizar, pero sí se puede conjeturar. La otra cosa que es importante es que la tecnología era predominante. Entonces, nos imaginamos estos escenarios del punto de vista de las nuevas tecnologías, del cambio climático. Entonces, eso como que opacó un poco el tema de la pandemia. Esa es otra razón por la cual no vinimos venir este problema. Por lo tanto, tal como está en este meme, donde su compañero le dice al otro, pero ¿por qué pierdes tiempo dibujando cosas sin sentido? ¿Qué es este círculo que dibujas ahí medio raro? Pero nos damos cuenta que la única forma de anticipar el futuro es materializando el futuro. Y vamos a ver que es posible materializar el futuro y que lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos sentir. Por lo tanto, dentro de la planeación es importante que incorporemos el concepto de rupturas. Eso es un tema fundamental. Podemos hacernos grandes preguntas sobre el futuro. Aquí he puesto algunas que yo creo que las podemos considerar. Pueden haber muchas más, pero la primera sería, por ejemplo, dadas las condiciones actuales de nuestro planeta, deberemos pasar a unos posthumanos, es decir, el ser humano como tal lo conocemos, dejará de existir y más bien existirán humanos aumentados, mejorados, que puedan, ¿no es cierto?, respirar y vivir en situaciones extremas. Tal vez ha llegado el momento de comenzar a debatir sobre eso. ¿Será que el capital va a estar sobre lo humano o viceversa? Regresaremos un poco más a la naturaleza y es de la mano del concepto del retroprogreso, yendo, ¿no es cierto?, a un progreso menos tecnológico y mucho más en armonía con la naturaleza. ¿Será que ha llegado el fin del capitalismo? Iremos a un postcapitalismo, una postdemocracia. Hace falta nuevos sistemas de gobierno. ¿Viviremos cada vez más en la virtualidad? Parece que sí. Es momento no de emprender, porque aparentemente los negocios están en problemas y nos podemos plantear si realmente es el momento perfecto para emprender. ¿Qué pasará con la inequidad, con la corrupción? ¿Habrá más crisis? Porque hay gente que me dice, no, no, esta es la última. Pero realmente no lo podemos saber. Tal vez en el futuro haya crisis más graves frente a las cuales habrá que estar preparado. Entonces eso implica desafíos muy fuertes. ¿Podemos seguir haciendo lo mismo en el futuro? ¿Hace falta cambiar o no? Porque la gente aparentemente dice, no, pero esto va a pasar, después volveré a mi negocio normal, podré vender como lo hacía antes, entonces, ¿para qué voy a cambiar? No necesito cambiar, ¿sí? Y lo otro, como vemos, es que los valores de la pandemia han cambiado. Yo recuerdo una investigación en Francia que decía que los franceses, en lo último que iban a invertir era en ropa, porque se habían dado cuenta en la pandemia que la ropa no era tan vital como antes la imaginábamos. Entonces, por lo tanto, ese iba a ser un consumo menor en el futuro. Aquí hay algunas tendencias que podemos utilizar. Vemos los temas de la economía colaborativa, la economía circular, la economía abierta. Entonces, creo que hay que darle más énfasis en el futuro a este tipo de economías, que no son nuevas, pero que realmente son el futuro de la humanidad. Ser cada vez más colaborativo, más inclusivo, más social, más circular. Lo otro pasa por el tema de las tecnologías, porque evidentemente con el tema de la pandemia y que los seres humanos no podemos salir, evidentemente se pone en el tapete, perdón, el tema de la digitalización, de automatización, que parece la idea genial, muy buena, pero el problema es que mientras más tecnificada sea una compañía, mientras más automatizada sea, más deshumanizada es. Entonces, evidentemente, si automatizamos todo,
de qué van a vivir los seres humanos en el futuro, quién les va a mantener, de qué ingreso van a tener. Es otra gran pregunta que está en el ambiente. De ahí surge esta idea de la renta básica universal, que fue creada por la tecnología, pero que ahora con el tema de la pandemia se ha puesto muy de moda. Están los temas, ¿no es cierto?, de las ciudades eficientes, de los huertos verticales, de los huertos urbanos, que están cobrando y van a cobrar cada vez más fuerza. Seguramente la globalización también va a coger un golpe duro, porque evidentemente, dadas las condiciones actuales, habrá países que querrán ser muy abiertos, otros serán mucho más cerrados. Eso implicará cambios también en el fenómeno de la globalización. Evidentemente están las nuevas energías, el cambio climático. Y hay que recordar que una vez que la pandemia pase en un año, 2 años, los problemas que antes teníamos seguirán ahí. Por lo tanto, los temas de demografía, de cambio climático, de migraciones, estarán ahí y serán más fuertes que nunca. Por lo tanto, la crisis será realmente la cara que veremos en el futuro. Y lo otro es el tema del fin de los intermediarios. Como vemos, no podemos depender de que la gente llegue a nuestras casas con las comidas, con las verduras, con las frutas. Entonces, seguramente en el futuro vamos a poder, a través de las impresoras 3D, imprimir los alimentos, imprimir lo que necesitamos. Entonces, esto implicará el fin de los intermediarios, cambios radicales en la distribución, frente a lo cual también tenemos que prepararnos. Entonces, yo creo que estos temas son fundamentales. Lo otro que tengo claro es que no podemos regresar al 2019. Será un error que regresemos al 2019. Hay que cambiar el modelo de desarrollo. Hay que cambiar el modelo económico, el sistema económico que tenemos. Para eso, otra sugerencia, Planet of Humans de Michael Moore, está en YouTube. Es un documental impresionante que nos dice que si no tomamos decisiones rápidas, no nos quedan más de 20 años por los temas de uso, explotación de recursos naturales sin control. Miren ustedes en esta gráfica, en los últimos 200 años, cómo ha crecido la población. La pandemia no es un problema de letalidad, el virus no es letal, pero ningún hospital en el mundo puede hacer frente a tanta gente contagiada al mismo tiempo. Al comienzo de la pandemia yo veía un estudio de Inglaterra y ellos decían que por lo menos tenían que aumentar por 8 sus capacidades hospitalarias para hacer frente a esta pandemia. Y si en el futuro es más grave la pandemia, mucho más letal, esto implicará capacidades mucho más altas. Entonces, implica que revisemos documentos como el de Mujica en Río +20, que es impresionante cómo él habla una crítica al sistema de desarrollo. Michael Moore también como Capitalismo, una historia de amor. Home, este documental impresionante de este francés, Jean-Arthus Bertrand, sobre lo mal que estamos haciendo con el tema de explotación de recursos naturales. Es un tema muy grave y que luego de la pandemia seguirá estando ahí. Por lo tanto, ¿hacia dónde podemos ir? Yo tengo esta querida amiga brasileña, Rosa Alegría, que habla de la economía del amor, que es un concepto también que tiene otra gente, pero donde el tema del PIB sea reemplazado por Human Indicators, por indicadores de desarrollo humano, mucho más ligados a la persona, a la compasión, la colaboración, la solidaridad, ¿sí? Donde las mujeres tengan un rol clave en la economía. Vemos que las mujeres han sido las mejores líderes de la pandemia, donde la felicidad sea el motor de la economía, el futuro de la humanidad, y no el dinero, no la riqueza, no el PIB. Me parece que estos conceptos nuevos tienen que ser estudiados, tienen que ser asimilados. La escuela también postnormalista habla del transcapitalismo, del transcrecimiento, de la transdesigualdad, porque me parece que hay que ir más allá. Y el año pasado que estuve en Francia, en octubre, recuerdo que en el puente Alexandre III tomé esta fotografía así un poco al azar, porque me gustó que Lego estaba ahí. Y este mensaje es profético, porque esto era octubre del 2019, y aquí dice, rebuild the world, reconstruyamos el mundo. Y miren que hablamos de octubre del 2019, antes de la pandemia, y un mensaje que hoy más que nunca en el 2020 es fundamental. ¿Cómo vamos a hacer para reconstruir las economías de Latinoamérica, la argentina, la colombiana, la ecuatoriana, que están destruidas por el tema de la pandemia? Entonces, para eso, ¿qué hago yo? Yo hago ciencia ficción, porque yo creo que los mundos alternativos que necesitamos están en la ficción, ya fueron hechos, ya fueron pensados, fueron imaginados. Hace más de 100 años, las obras de ficción que necesitamos datan de 1871, del siglo XIX, donde las sociedades alternativas que necesitamos están descritas ahí. Entonces aquí señalo yo, ¿no es cierto?, a este famoso escritor de ciencia ficción, H.G. Wells. Él decía, estoy extremadamente obsesionado con las cosas que están por venir e impaciente por el presente, porque evidentemente yo ya quisiera vivir el futuro y promover esos cambios. Él que dice que la rigidez conduce a la muerte, a la extinción,
y el cambio es una dimensión fundamental de la vida. Y esto está en este libro fantástico que yo les decía de Tom Lombardo sobre la ciencia, la historia de la ciencia ficción. Entonces, ¿qué obras nos sirven? Ustedes me dirán, bueno, dentro de tanta ficción, ¿cuál es la útil? Básicamente dos obras, hay más, pero yo sugiero dos. La primera es Looking Backward, de Edward Bellamy, y la otra es de William Morris, News from Nowhere. Estos dos libros relatan 8 características que me parece que hoy son fundamentales. Primeramente, el fin del dinero físico. Miren que hace poco en Italia yo veía un reportaje donde los italianos quieren pasar leyes para eliminar el dinero físico. ¿Pero por qué? Porque los grandes ganadores de la pandemia, ¿quiénes son? Las mafias. Las mafias tienen dinero físico para comprar hoteles, restaurantes en Venecia. Son los grandes ganadores de la pandemia. Y ellos quieren eliminar el dinero físico para poder hacer trazabilidad del dinero electrónico. Entonces, primer elemento importante de estas obras de ficción, el dinero físico no existe. No hay propiedad, sino posesión. Miren esto, son los padres de la economía colaborativa, Airbnb, Uber, son las economías colaborativas del siglo XXI, y ellos en el siglo XIX ya lo vieron. Dijeron, la clave del futuro no está en el concepto de propiedad privada, está en el concepto de posesión del servicio. Regreso a la naturaleza, vivir en ciudades más pequeñas, más en armonía con la naturaleza. Conozco el caso de dos personas en Francia que luego de la pandemia han quitado sus trabajos en la parte financiera, en la parte de legal, y ahora dijeron, no, yo voy a seguir un curso para ser enfermero. La humanidad nos necesita. Y miren que es gente que tiene 50 y pico de años más, que cambió de profesión luego de la pandemia y ahora está viviendo en zonas rurales de Francia. Ya no quiere vivir en grandes ciudades porque es un peligro y quiere ayudar a los demás. Los cambios de profesiones, cambios de ciudades, colaboración, no competencia, eliminar la palabra competencia. Me parece que hoy más que nunca no hay competidores. Lo que tiene que haber es colaboradores entre las empresas, porque uno tiene que ayudarse con el otro para generar más ventas. Debe acabarse el concepto de competencia que el Porter lo tenía en los años 80. Lo otro es el tema de valores en la sociedad. Vimos que en la pandemia, no sé cómo fue en Argentina, pero en Ecuador fue un desastre total. Lo poco que había, la gente se robó. En cada contrato de hospitales, los que pudieron robar lo hicieron. Entonces nos dimos cuenta que con la pandemia, en lugar de sacar lo mejor del ser humano, la pandemia sacó lo peor del ser humano, lo más vil que tiene. Por lo tanto, los valores también es un tema importante de modificarse. El no deseo de enriquecerse, la no codicia, que lleva a la corrupción, también es importante. Evidentemente, el bien común. Aquí está esta famosa pintura que me encanta del juicio final de los egipcios, ¿no? Donde el corazón de uno es pesado como una pluma. Y si pesa más que la pluma, nos somos devorados, ¿no es cierto?, por este animal mitológico que tiene patas de hipopótamo, otras patas de león y cabeza de cocodrilo. Pero eso implica que en nuestra vida terrenal los egipcios estaban muy claros hace miles de años. Si no eres bueno en esta tierra, te va a ir mal después en el paraíso. Y es algo que tenemos que tener súper claro. También está la utopía de Moore, evidentemente, que es un clásico de 1516. Como ven ustedes, las respuestas están en el pasado. La renta básica universal ya existía en el libro de Bellamy, 1871. Él ya habla de la renta básica universal que hoy estamos pidiendo para los seres humanos. Y miren que en estas sociedades los niños no van a la escuela. Miren el tema del homeschooling. Los niños pueden quedarse en sus casas y aprenden lo que quieren, aprenden de acuerdo a sus intereses y no tienen que aprender para ser formateados en las escuelas de acuerdo a la lógica de la revolución industrial. Entonces nos damos cuenta que estas críticas son las que necesitamos hoy día en el 2020. ¿Qué otros libros de ficción nos pueden servir? La película Minority Report para el tema de futuros. Ustedes están en un municipio. Si tienen que ver una película en el municipio es Minority Report, basado en un cuento corto de Philip Dick, donde Steven Spielberg se imagina las ciudades del futuro. Ese me parece que es un tema de una película y un cuento corto imprescindible. El Homo Deus de Harari, porque si uno quiere saber hacia dónde va la humanidad, este libro es imprescindible. Miren que él dice una cosa, una idea que es vital. Queríamos ser los mejores, queríamos dar el crecimiento infinito, queríamos mejorar al infinito, y nos dimos cuenta que ese paradigma era una gran mentira. Todo se paró rápidamente. No éramos la mejor especie, no éramos los más inteligentes, no éramos los mejores del planeta. Los animales son más felices que nosotros ahora, tienen libertad de movimiento, pueden ir donde quieren, lo que el ser humano no lo puede hacer a pesar de toda la tecnología que tiene. Está Le Guin, Úrsula Le Guin, famosa escritora de ciencia ficción, donde habla de una autogestión, de una sociedad cooperativa, frugal, que es la que hoy necesitamos. O Stephenson, Snow Crash, porque evidentemente muchas cosas en el futuro pasarán por la virtualidad. Cada vez más la gente
no quiere vivir en la realidad porque es muy dura y seguramente irá a Second Life, a estos sistemas virtuales, porque va a ser mejor y mucho más feliz y placentero vivir en la virtualidad que en la realidad. Y evidentemente escapar, como vemos en Estados Unidos, de los temas autoritarios, de los sistemas políticos autoritarios. Y para eso nada mejor que Fury Road, Mad Max 4 y 1984. Si uno me habla de Colombia, donde yo viví hace poco, Colombia 2020 es 1984 de George Orwell. Esa es la sociedad que tenemos en Colombia y es crítico que eso pueda repetirse a otros países del continente. Para temas de sobrepoblación, John Bronner, evidentemente todos en Zanzíbar. Y miren, Aldous Huxley, con el tema del soma, de las drogas. Porque yo creo que si la crisis persiste y es tan fuerte, la gente va a necesitar una escapatoria hacia un mundo virtual o hacia las drogas, como dice Harari en el Homo Deus. Entonces, seguramente el tema del soma se pondrá de moda. Esta famosa pastilla que se tomaba la gente en esta sociedad para ser feliz, porque necesitamos de alguna manera ser feliz a pesar de la realidad adversa que podemos llegar a tener. El otro es The Handmaid's Tale, sobre todo para las mujeres. Excelente obra, ¿no es cierto?, de Atwood, donde en la pandemia es increíble, pero las mujeres ya no usaban tanto maquillaje, ni accesorios, ni ropa. Y en la sociedad de Atwood, ustedes tienen una franja de la población de las mujeres que no pueden maquillarse, no pueden vestirse como quieren, no pueden salir a la calle, ¿sí? Que son simplemente objetos reproductivos. Entonces, estas obras de ficción nos hacen pensar sobre el futuro de muchas industrias ligadas a las mujeres en el siglo XX que seguramente van a desaparecer, están en graves crisis. En el tema de posthumanos, nada mejor que Blade Runner 2049, esto ya está en Netflix, la acaban de colocar en Netflix, la pueden chequear, pero yo sugiero la versión del año 1982, que es mucho mejor. En temas de inequidad, Elysium, la gran película donde muestra la élite que vive en otro planeta y los pobres viviendo en una tierra sin recursos naturales. Y evidentemente la obra de Philip Dick, Sueñan los androides en ovejas eléctricas, donde es la obra de la pandemia, porque lo más natural es lo más valioso. Y ustedes que están en una tierra vinivitícola, hay una persona que tiene una botella de vino y la puso en una caja fuerte en un banco. Imagínense ustedes tienen vino en sus casas, pero en el futuro, en esta sociedad postapocalíptica, el vino es una cosa muy cara y que la gente quiere robar. Entonces la persona la pone en un banco, en una caja fuerte, porque es la única forma de tenerla segura. En esta sociedad, los alimentos son muy caros, los animales vivos son muy caros, porque hemos llegado a una etapa de la historia de la humanidad donde evidentemente todo lo vivo es realmente escaso. No existen muchos animales vivos. Walden 2 también habla de temas de cooperación. ¿Tienen ustedes para las mujeres la obra, digamos, idealista del feminismo, de ciencia ficción, que es El país de las mujeres de Gioconda Belli? Ustedes que están en un municipio, implicaría, ¿qué pasaría si todos los cargos públicos solo pueden ser ocupados por mujeres? Es decir, Gustavo no tendría trabajo, porque no podría trabajar. Solamente Paola y su equipo podría hacerlo. Miren, ¿cómo sería una sociedad en 3 de febrero si solamente habrían mujeres trabajando en el municipio? ¿Cómo nos imaginamos eso? En esta obra el autor relata eso. Moxie los temas de desigualdad en las tecnologías, los que pueden acceder y los que no pueden acceder a la tecnología. Ya lo que a mí me apasiona, que es The Machine Stops, la algogracia. ¿Qué pasaría si en el futuro los seres humanos no intervendrían en la política? Si todo estaría en manos de la inteligencia artificial y ellos tomarían las decisiones por nosotros. ¿Qué pasaría en ese tema en que el ser humano ya no trabaja, no está en la política y las máquinas se ocupan de todo? Está Real Player One, que en cambio es el tema, como decía, de la realidad virtual. Es una sociedad tan post-apocalíptica, de desastre total, que la gente juega en una cosa que se llama Oasis y vive permanente a mí porque la realidad es demasiado dura para vivir y prefiere vivir en la virtualidad. Y eso se relata en Ready Player One. Y el otro que a mí me encanta, que es San Junipero, Black Mirror, en Netflix, donde se trata el tema del turismo. Ustedes son un país turístico. Ahí se da una solución para el tema del turismo. Ustedes pueden entrar a ver, hay temas de turismo ahí, y el otro tema que es la inmortalidad, porque nos preocupa la muerte, pero ahí tienen la solución perfecta para los temas de la inmortalidad también. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo se hace en un proceso? Les voy a explicar un poco las 4 fases de mi proceso. En la primera fase del proceso yo me pregunto, ¿qué podría influir para que pase lo que no quiero que pase? En la segunda fase es, ¿cómo me imagino lo que no quiero que pase? En la tercera es, ¿cómo se vería lo que no quiero que pase? Y en la última es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que eso no pase? Que es el tema de la estrategia. Para eso, H.G. Wells. Es increíble. Hace poco tuvimos del Congreso de la APF, la Asociación de Futuristas Profesionales,
Y yo un poco les decía que yo trabajo por distopías, es decir, yo no imagino el futuro deseado, el futuro que todos queremos, no, no, yo trabajo en función del peor escenario posible, de la distopía que podemos llegar a vivir, porque yo creo que en los tiempos actuales tenemos que imaginar lo peor. Lo único que nos puede salvar es imaginar lo peor. Y después, evidentemente, identificar acciones para que nos saquen de ahí, porque la idea es que no es que lleguemos a la distopía, sino que identifiquemos acciones que nos saquen de ahí. Y H.G. Wells es exactamente lo que él hace, porque él dice que la humanidad solamente va a cambiar cuando pase después una gran tragedia. Ustedes pueden ver una película que hay en YouTube que se llama The Things to Come, del año 1936, que está en YouTube, donde es eso. Él se imagina la destrucción de la humanidad en una ciudad en el año 1936 y después 100 años en el 2036, esta nueva ciudad, pero evidentemente ya completamente reformada. Entonces es un poco lo que yo hago. Yo imagino lo peor, después hago que la gente identifique acciones y ahí sí juntos imaginamos la utopía para salir de esta distopía. Entonces yo trabajo en base a distopías. Entonces, en la primera fase, ¿qué hago? Nos reunimos virtualmente o presencialmente con la gente en la organización y básicamente hacemos unas matrices, tendencias, rupturas, cisnes negros, y lo que hacemos es que la gente debate y argumente sobre el futuro. Por ejemplo, aquí, no sé si ustedes ven esta matriz de acá, que la trabajé con dos universidades del año pasado en Ecuador, e increíblemente cuando vi este material este año, me di cuenta que habíamos puesto la palabra pandemia. Pero ¿por qué pusimos la palabra pandemia? O sea, primeramente no hicimos esto para adivinar ni adivinamos del futuro, sino que esta universidad, el 70% de sus alumnos son de otra ciudad, de otras ciudades. Entonces decíamos, si algún rato, que no sabemos cuándo va a ser, se produce una pandemia, las consecuencias para la universidad van a ser graves, porque esos chicos no pueden regresar a la ciudad. Esto significa menos arriendos, menos comida, menos gasto de inversión en la ciudad y problemas de virtualidad, porque evidentemente hablamos de una universidad pública. Entonces, no todos tienen los recursos para hacer educación virtual. Entonces, el fenómeno detrás es grave. Por lo tanto, habíamos puesto el tema de la pandemia ahí. Entonces, las matrices que hacemos tienen estas tres columnas. Ponemos aquí los cisnes negros, las rupturas, las consecuencias para nuestra organización y después sí, ¿qué vamos a hacer? Porque evidentemente es chévere identificar tendencias, rupturas, cisnes negros, pero ¿qué vamos a hacer frente a eso? Entonces hacemos un listado completo de acciones para enfrentar esos fenómenos. En la segunda parte yo incorporo la ficción que ustedes vieron. Entonces yo lo que hago es ligar una obra de ficción con la organización en la cual estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, en Mendoza el año pasado con la Universidad del Cuyo fue lo que hicimos. Yo dije, a ver, ¿qué obra de ficción se parece a Mendoza? Y ustedes saben, más que yo, Mendoza es un oasis en un desierto, problemas de agua, y me acordé de Fury Road, Mad Max 4, entonces dije, esa es la obra que necesito yo. Entonces yo adapté los personajes, la trama de la historia, y la adapté al territorio de Mendoza para contar una ficción de Mendoza al año 2045. Entonces, de hecho, esto también para ciudades. Hace un par de años también un curso también con el IAN en Ecuador. Hicimos esto, la frontera más peligrosa del mundo, la frontera entre Ecuador y Colombia. Y la gente me diseñó la distopía de esa frontera. Entonces podemos hacerlo también en base a diseños, a dibujos. La Universidad de la Costa, en febrero de este año, donde hice un trabajo también al 2035, yo dije, a ver, es una universidad, ¿qué obra de ficción me sirve? Y ahí me acordé de Fahrenheit 451, Ray Bradbury, y esa obra era perfecta porque en esa obra el conocimiento está prohibido, los bomberos queman libros. Entonces dije, esta es la historia que necesito para hacer la distopía de la universidad. Entonces adapté los personajes, la trama a la universidad y fui creando la historia. Entonces yo lo que hago es coger las historias de ficción que ustedes vieron y las adapto a las organizaciones privadas o públicas o territorios en las cuales yo intervengo. Eso es lo que hago en la fase 2 y hago historias del futuro. En la fase 3, como ustedes ven, hago diseño. Hago que la gente piense con las manos. Entonces, por ejemplo, aquí en Mendoza, aquí arriba ustedes ven un collage de fotos. La gente me dijo, mira, en Mendoza en el 2045 yo me la imagino así en una distopía. Y comenzaron a seleccionar fotos sobre cómo sería Mendoza el 2045. He hecho esto también en universidades. Aquí están las aulas del 2028, están más los temas de realidad virtual. En otra universidad hicimos la moneda del futuro, el conocimiento como moneda del futuro. Nos imaginábamos un mundo en el cual el conocimiento sea la moneda de trueque. Y en otra universidad en Ecuador hicimos este tema de hologramas. Esto fue el 2018. Dijimos, qué ideal sería crear una compañía donde la gente mayor pueda ver a sus hijos, hermanos, sobrinos por hologramas, sin que sea necesario que los visiten. Y esto fue genial porque esto es lo que hoy necesitamos. ¿Cuánta gente mayor conocemos que no puede ser visitada por sus hijos, por sus hermanos, por sus nietos?
y por lo menos les ayudaría mucho que sean visitados mediante hologramas. Entonces pensábamos eso con la gente de Guayaquil. Y miren, lo que hice en febrero de este año con una gente en Cali es, cada grupo cogía un capítulo de Black Mirror y en función de ese capítulo me hacía innovación. Es decir, cogía la idea que estaba detrás de la historia que salía muy mal, porque Black Mirror es transtopía, ¿no es cierto? Que inicia como una utopía. Uno dice, ojalá esta tecnología en el futuro exista. Y al final del capítulo uno dice, pero por Dios, ojalá a nadie se le ocurra inventar eso nunca. Y ojalá nadie vea este capítulo porque es una tragedia. Entonces yo les hago trabajar sobre esas innovaciones. Y por ejemplo, un grupo trabajó sobre comida. Y hay un chef internacional que es capaz de cambiarle el sabor a la comida. Entonces, que el brócoli sepa papas fritas. Genial para los niños. Pero ¿qué pasaría si lo hacemos al revés? Si hacemos un aditivo para que el chocolate no me guste, para que el vino me sepa mal. Porque evidentemente en tiempos de pandemia, yo lo que he hecho mucho es tomar mucho vino, comer mucho chocolate, subir 10 kilos, y es una tragedia. Entonces, comenzamos a innovar en función de lo que está en las series de Netflix. Por ejemplo, un grupo también trabajó sobre las cápsulas de protección a niños. Usted sabe, la violencia sexual contra niños. Decíamos, vamos a crear una cápsula para que el niño pueda estar ahí todo el día, sin necesidad que haya un tío, un amigo, un vecino que vaya a cuidar al niño. Y comenzaban a trabajar sobre innovación contra la violencia infantil. Entonces, trabajamos diferentes, hemos trabajado en ciudades, miren que hacemos maquetas sobre ciudades. Esto fue en Loja, en el sur de Ecuador, trabajamos el sistema del transporte del 2050, hicimos con ciencia ficción un poquito para, como es una ciudad de montañas, dijimos, necesitamos un transporte que vaya entre las montañas, porque no hay carreteras, es muy complicado y costoso. Hay que idearse otra cosa que no sea una carretera. Entonces comenzamos a pensar eso. En París trabajamos sobre nuevos servicios. En Argentina, ustedes seguramente conocen en Mendoza el Hotel Diplomático, el mejor hotel, considero yo, de Mendoza. Trabajamos de ahí el futuro del hotel al 2030 y muchas soluciones que habíamos ahí son las que el hotel necesita hoy día. Entonces lo que hacemos es diseñar, dibujar, la gente hace prototipos, maquetas, dibuja. Entonces la gente piensa con las manos. La gente puede utilizar Legos, puede usar plastilina. Miren ustedes maquetas de ciudades aquí al 2040. Teníamos también arquitectos en el grupo de trabajo, entonces este arquitecto nos dibujaba la distopía de la ciudad, la utopía de la ciudad, hacían collages de fotos. Con un grupo de militares, en cambio, en la Academia de Guerra hicieron esta maqueta también. Con ellos hace poco hay una charla en mi canal de YouTube sobre el futuro de Fuerzas Armadas y de la policía al 2040 con ciencia ficción y diseño especulativo. Y trabajamos de ellos con temas de muñequitos, de temas de Star Wars, con libros de guerra, de ciencia ficción, en un trabajo también que fue muy interesante. Y al final, evidentemente, como es normal, chévere hacer ciencia ficción, diseño especulativo, pero evidentemente ustedes me dirán, bueno, ¿y esto cómo aterriza en la estrategia? Entonces, en la fase 4 hacemos estrategia pura. Hacemos este ABAC de Reñer, que es básicamente una herramienta de generación de consensos. Con las acciones que hemos ido recopilando en cada fase, ahora sí hacemos que todo el mundo vote. Los que están de acuerdo votarán verde, los que están en contra votarán rojo. Y con eso tomamos decisiones sobre qué vamos a hacer a futuro. Podemos hacer árboles de competencia, ponemos aquí abajo los conocimientos del futuro que la organización debe tener, la estructura futura de la organización y los servicios y productos que en el futuro la compañía debería tener. Podemos hacer Océano Azul, que es una herramienta que me gusta mucho a mí para hacer el cambio de estrategia. Entonces, la idea es eso, usar herramientas que permitan aterrizar lo de la ficción, todo el diseño ya en acciones súper concretas que podamos implementar. Pasar de una perspectiva estratégica a una perspectiva mucho más operacional. Entonces, de cara a esto, yo diría que la urgencia es crear una nueva realidad. Lo peor que podemos hacer es imaginar que esto va a pasar muy rápido. Esa es la peor cosa que podemos hacer. Mucha gente me dice, pero tranquilo, esto ya va a pasar, esto es temporal. Y es un error inimaginable porque esto va a demorar. Así el virus se vaya, la crisis económica tardará varios años en desaparecer. Entonces tenemos que trabajar de manera diferente, ¿sí? Entonces, muchos negocios ya han cambiado. Ustedes ven este bar en Estados Unidos con estas boyas para generar, ¿no es cierto?, el tema de alejamiento entre personas. Ustedes han asistido seguramente ya a bodas, a conciertos, a cines en el vehículo. Hay DJ, hay fiestas en línea, hay gente que hace ejercicio en línea. Yo tengo un trainer que da sus clases en línea, cobra en línea, hace todo su modelo de negocio en línea, porque él no puede salir a los parques a entrenar a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que reconfigurar los negocios. Aquí la palabra yo no diría que es reinventar, sino reconfigurar los negocios. A mí me gusta el concepto de negocios híbridos, es decir, el negocio antiguo, algunas cosas del negocio antiguo, porque son buenas,
pero me toca incorporar elementos nuevos. Mi negocio no puede ser el mismo del 2019, tiene que ser un negocio híbrido, elementos antiguos con elementos nuevos. Así deberían ser los negocios del futuro. Entonces, esto implica que hoy es el momento perfecto para emprender, pero no para emprender lo que conocíamos antes. El restaurante del 2021 no se puede parecer al restaurante del 2019. El bar del 2021 no puede parecerse al bar del 2019. La discoteca del 2021 no puede parecerse a la discoteca del 2019. Esos son los cambios que hay que hacer. Por eso hoy es el momento perfecto para emprender, pero emprender con cambios, haciendo los negocios del futuro que hasta ahora no existen. Entonces me acuerdo otro día en un webinar con gente de marketing, hice un comentario que incendió el chat, porque yo dije, es momento de quemar los libros de marketing. Entonces la gente casi incendia todo. Pero ¿por qué decía eso? Porque los libros de marketing que tenemos no nos sirven para el 2021, porque esos mundos que describen ya no existen. Yo ya no puedo segmentar igual, no puedo poner precio igual, no puedo distribuir igual, no puedo comunicar igual. Entonces los maestros de hoy día tienen que crear los libros de marketing del siglo XXII, porque son los libros que hoy necesitamos. Y miren, dentro de los negocios, el gran desafío, ¿cuál es? Los lazos entre humanos. Eso es lo que hemos perdido, porque ya no nos reunimos, no nos abrazamos, no nos vemos, o nos vemos muy poco. Entonces habrá que recrear ese tipo de cosas. Y miren que hace 2 años yo estaba en Mendoza y tenía que dar una charla a unos chicos de maestría en Tamaulipas, en México. Y no sé si se me ve aquí, pero tengo mi copa de vino en la mano. Y decía, genial que pueda hacer mi charla virtual, porque yo estaba en el hotel, en el Diplomatic, tenía mi copa de vino en la mano, y los chicos estaban a miles de kilómetros de Argentina, y yo podía hacer eso, que es un poco lo que también voy a hacer ahora, porque ya estoy un poco seco de mi voz, tengo un Santa Julia conmigo, así que si me permiten, perdón, voy a tomar un poco. Pero esto se puede hacer en la virtualidad, en la presencialidad, no lo podría hacer nunca. Y miren que cómo estuvo mi día. Yo hoy de mañana me reuní con Perú, hace un par de horas estuve con gente en Canadá y ahorita estoy con ustedes. Eso en una antigua normalidad hubiera sido imposible, inimaginable. ¿Cómo hacía para coger el avión, ir al Perú, después ir a Canadá, regresar a Argentina, estar en 3 partes de un día? Era imposible. Y actualmente yo he estado en 3 zonas del planeta distintas sin salir de mi casa, porque hoy día no he salido para nada de mi casa. Entonces ha sido fantástico. Entonces hay cosas buenas que trae la nueva normalidad. Lo otro es que, evidentemente, en el tema del trabajo, estos esquemas que están en francés, bueno, los voy a traducir, pero esto ya no existe. Es decir, el empleo de por vida, el que tenemos que ir a la universidad y después habrá un trabajo, eso no existe. Eso ya no va a existir. Entonces tenemos que replantear también en las universidades qué es lo que estamos enseñando, la duración de las carreras, las metodologías, las didácticas. Seguramente una persona en el futuro va a tener que estudiar 3 o 4 o 5 carreras, pero mucho más cortas. Y va a cambiar de trabajo 3, 4, 5, 6, 7 veces en su vida, por lo menos, porque evidentemente mientras más se automatice, se digitalice, se cerrarán áreas y tendrá que ir a nuevas áreas. Entonces tendrá que generar nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevas destrezas. Entonces eso es parte de lo que tenemos que hacer. Crear este hueco como en el muro de Berlín, ¿no es cierto? Aquí está el famoso muro de Berlín. Crear este hueco que nos debe hasta la felicidad. Como dice aquí abajo este tema de azul, maximizar la libertad de acción, que hoy lastimosamente no tenemos. Lastimosamente, ¿cuál es el problema? Y este meme lo dice claramente. En lugar de arriesgar, las compañías prefieren continuar su lento declive hacia la obsolescencia. Es decir, prefieren decir, no voy a cerrar, no puedo hacer nada, chao. Y miren que a algunos amigos empresarios les he dicho esto, miren, yo te pido solo algo, les decía en la pandemia al comienzo, reúne a tu personal, converse, dialoguen. ¿Quién tiene ideas? ¿Cómo podemos hacer esto de diferente manera? ¿Qué nuevos servicios podemos dar? ¿Hay cómo hacer esto de manera distinta o no? Y solamente si la respuesta es no, cierren. Pero seguramente en ese proceso saldrán 50, 100 ideas nuevas y que les darán nuevos aires para seguir trabajando. Entonces yo creo que eso fue lo que nos faltó en el tema de la pandemia. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? Necesitamos mucha creatividad y miren, mucha flexibilidad. Esa es otra palabra importante. No sé si ustedes conocen Galápagos en Ecuador, que es un poco el icono del Ecuador, pero ustedes tienen esta iguana de esta cola muy larga y estas garras muy grandes. ¿Pero por qué? Porque este animal a través del tiempo se ha adaptado a sus condiciones nuevas. Y el alimento de ellos está en el mar. Entonces, ellos si no pueden nadar, mueren. Pues la cola permite ir al fondo del mar para que ellos puedan comer, pero cuando tienen que regresar a la superficie deben trepar rocas volcánicas grandes, negras, y necesitan garras muy largas para eso, y por eso ellos han sacado a través de la evolución este tipo de componente en sus cuerpos. Y es lo que tenemos que hacer ahora. Tal vez nuestras colas deberán ser más largas, tal vez los brazos deberán ser más grandes. Entonces, la idea es que podamos adaptarnos a las nuevas condiciones del entorno, ¿sí?
Por lo tanto, hay que ser resiliente, hay que pensar en la transformación, en la reconfiguración. Y este gráfico de aquí abajo es el que más me gusta. Esto fue en Barranquilla, igual, un grupo de trabajo hizo este gráfico espectacular que me encanta. Y miren que pensábamos largo plazo, 2039, pero esto es del 2020. Todos estamos con las lágrimas de la mejilla, controlados, vigilados, encerrados, y soñamos, ¿no es cierto?, en regresar otra vez a la naturaleza, a la libertad que perdimos de alguna manera. Los animales son los más felices. Ahora se preguntarán qué pecado cometimos para estar encerrados como hoy estamos. Entonces, es un gráfico hermoso de lo que nos pasó en el 2020. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer a futuro entonces? Como yo decía, mucha más innovación colaborativa, repensar los transportes del futuro, porque evidentemente ya en un bus, en un colectivo, en un metro, es peligroso, ¿sí? Entonces, evidentemente implicará que imaginemos los nuevos transportes del futuro, hacer más innovación inclusive, más respeto al medio ambiente. Y hay un francés que, como yo decía, encontré el año pasado en París, Marc Gigé, que tiene un libro fascinante sobre estrategias de innovación al 2020 con visión prospectiva a 2030, que él decía que hay que regresar no al siglo XIX, tenemos que regresar al Renacimiento, 5 siglos atrás, porque ahí están las 4 cosas que hoy necesitamos hacer en el siglo XXI. ¿Sí? Mejorar la condición humana, mejorar la relación entre los hombres, mejorar la calidad de vida en las ciudades y mejorar la relación con la naturaleza. Eso es todo. No inventemos el agua tibia. Estas cosas fueron hechas hace 5 siglos y necesitamos regresar a esta esencia del renacimiento si queremos realmente seguir viviendo en este planeta. Es tan simple como eso. Esas 4 cosas son las fundamentales. Una sociedad cada vez más equitativa, mucha más cooperación, como decía Darwin en las especies, señalaba eso. El animal que sobrevive no es el que actúa de manera individual, es el que actúa en grupos, de manera cooperativa, solidaria, compasiva con los demás. Esta es la que sobrevive en el tiempo, decía Darwin. H.G. Wells, Harari también señalan lo mismo. Seguramente en el futuro la virtualidad cobrará más fuerza. Y miren que en la comida, este es un francés, Robidas, siglo XIX, que se imaginaba que la comida iba a llegar a través de las tuberías a las casas. No pasó eso exactamente, pero estuvo cerca de eso. Pero esto implica que la innovación en comida todavía falta. Hay cosas en la distribución que no nos hemos imaginado, que no tenemos claro y que podemos seguir mejorando de cara al 2021. Entonces, para terminar ya, unas preguntas de desafíos claves. ¿Dónde puedo encontrar nuevas ideas? Tal vez no quitar clientes a los demás, sino buscar los no clientes de los demás, buscar ideas en otras industrias. ¿Cómo puedo generar volumen de una forma alternativa? Como digo yo, preconfigurar mi negocio. Les doy un ejemplo de una pizzería que me gusta mucho acá. Era una pizzería gourmet y comer allá no era barato, costaba por lo menos de 20 a 30 dólares por persona. Es decir, no cualquiera podía ir a comer ahí. Era bastante elitista. ¿Y qué ha hecho el dueño? Ahora vende 8 pedazos de pizza por 8 dólares y vende 40 pedazos de pizza por 30 dólares. Es decir, su segmento de mercado cambió, porque él se dio cuenta que ahora la rentabilidad está en el volumen. Ya no en sus 10 clientes que tenía, él tiene que tener 100 clientes ahora de 8 dólares por 8 pedazos de pizza. Entonces él preconfiguró su negocio. Ahora da servicios que antes no daba. Antes no vendía congelados, no vendía pan. Ahora ha diversificado su producto, su cartera de productos, porque él sabe que esa es la única forma para maximizar su volumen de ventas, recuperar el volumen de ventas que no tiene por la pandemia. ¿Cómo puedo ofrecer mi servicio de manera alternativa? Hay otras formas de monetizar. Miren que un poco es la pregunta que yo me vengo haciendo con mi trabajo como consultor, conferencista. Yo necesito monetizar de otra forma, porque antes yo iba, viajaba, daba charlas, me pagaban. Ahora necesito hacer plata de otra forma. Necesito generar volumen. Entonces, mis condiciones han cambiado y necesito cambiar la forma en que tengo que monetizar. ¿Cómo innovar de manera colaborativa, social, inclusiva, circular? Estas son las palabras claves de la innovación. Estos 4 apellidos de la innovación son los que tenemos que trabajar. ¿Cómo reemplazar los antiguos servicios por nuevos servicios? Habrá servicios que habrá que eliminar y habrá que ofrecer nuevos servicios, cambiar el modelo de negocio. Y evidentemente, ¿qué herramientas puedo utilizar para destruir el antiguo negocio? Como digo, hacer un negocio híbrido y construir uno nuevo. Y tal vez el océano azul sea una herramienta interesante. Los estudios de mercado no me van a servir. El estudio de mercado es una herramienta para el pasado y el presente. La gente puede opinar de lo que conoce, ha utilizado, ¿no es cierto? Pero no puede opinar de cosas que nunca ha visto, que no ha utilizado, que no existen. Por lo tanto, hay una limitación ahí en los estudios de mercado. Y como decía, ¿cómo se va a transportar la gente en el futuro? Esa es otra pregunta muy, sobre todo en ciudades tan grandes. Buenos Aires es gigante. Yo lo pude recorrer, ¿no es cierto?, hace un par de años realmente en el bus turístico, porque era impensable hacerlo de otra forma. Yo caminé por algunas partes de la ciudad, pero realmente en una ciudad tan grande como el Gran Mendoza,
¿Cómo la gente se va a transportar en el futuro si no puede usar un bus, si no puede usar el metro? ¿Cómo esa gente se va a poder transportar? Eso me parece que es vital. Entonces, estas eran un poco unas inquietudes que yo quería traer el día de hoy. Me demoraba unos 45 minutos más o menos. Y la idea era eso, traer estas preguntas, estas reflexiones. Tengo más videos de mi canal de YouTube que ustedes pueden ver ahí. Si quieren ver parte de mis diseños, están en Instagram. Tengo también mi LinkedIn, donde hay mis proyectos. Y tenemos con otros amigos de Colombia una comunidad de reconfiguración y transformación de negocios, que estamos en YouTube, estamos en Facebook también. En el futuro vamos a hacer charlas, conferencias, capacitaciones, certificaciones en temas de reconfiguración de negocios. Así que este era un poco lo que yo quería hablarles del día de hoy. Y más bien, Gustavo, Paola, quisiera ahora abrir sí el panorama, si hay preguntas, inquietudes, dudas sobre lo que he comentado. Gracias. Gracias, Jean-Paul. Bueno, ahí les recordamos si quieren hacer alguna pregunta, aprovechen el chat, o si no, ya ahora podríamos abrir los micrófonos. Mientras tanto, Jean-Paul, creo que todos tenemos un desafío en tratar de imaginarnos más que nunca sobre qué posibles escenarios pensar temas como el comercio exterior. Por ejemplo, ahí la veo a Natalia, que está del equipo. Digo, parece una cosa básica, ¿no? Pero hoy, ¿quiénes van a ser nuestros clientes? No lo sabemos, si vamos a poder llegar o no, si vamos a poder tener proveedores o no del exterior, así que ahí ya tenemos un gran desafío. ¿Qué se te ocurre como una herramienta básica quizás para que una empresa pueda empezar a pensar en esto, ¿no? En tener algún tipo de nortes como para definir su estrategia? Bueno, como yo señalaba un poco, no hace falta, digamos, herramientas sofisticadas ni software complicados. Únicamente hace falta que las empresas se reúnan a sus empleados y entre todos comiencen a imaginar lo que podría pasar y sobre todo qué podemos hacer diferente en el futuro. Es decir, qué nuevos servicios podemos ofrecer, qué áreas podemos eliminar en la compañía, qué nuevas áreas debemos generar, nuevo conocimiento, nuevas capacidades, nuevas habilidades. Pero es un tema de discusión en la empresa, como decía, el arte de la conversión estratégica. En la compañía podemos reunir a la gente y podemos entre todos imaginar lo que podría pasar e identificar qué cambios hay que hacer en la compañía, porque las mejores ideas además no están en los gerentes, en los dueños de las compañías, están en los empleados de primer nivel. Ellos son los que mejores ideas tienen. Un sistema de co-creación, de bottom-up, me parece que es importante. Entonces, yo sugeriría eso primero, reúnanse, conversen, dialoguen en la compañía y decidan sobre los cambios que quieren y piensan que son importantes hacer a futuro. Bien. Para orientar temas que tengan que ver con lo tecnológico, por ejemplo, hay distintos estudios que están siempre dando vuelta. Uno de ellos es el cuadrante de Gartner, ¿no? Que marca de alguna manera cuáles son las expectativas respecto de determinadas tecnologías y su evolución. ¿Vos creés que es una herramienta para pensarse tecnológicamente también? Sí, sí, yo diría que de manera general, mientras más herramientas podamos utilizar y sean estas diversas y fomenten, ¿qué es lo importante para mí? Que las herramientas que utilicemos fomenten la discusión en la compañía o en el municipio, en la organización. Toda herramienta que utilicemos debe fomentar la conversación, el diálogo, el debate, sí, que la gente pueda participar, pueda construir el futuro. Me parece que cualquier herramienta que cumpla con esas condiciones es importante que la podamos utilizar. Buenísimo. Ahí Ulises estaba levantando la mano. Ulises, ¿te podés desmutear? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les Hola. va? ¿Cómo andan? No sé si me escuchan. Ahí te escuchamos, sí. Perfecto. Bueno, primero agradecer a Jean Paul, yo soy de Mendoza. Agradecer a Jean Paul cada vez que ha venido a Argentina y ha podido colaborar con nosotros. Un poco yo trabajo en el área de economía social y también en el área de la perspectiva dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, ya realmente Jean Paul nos ha ayudado muchísimo, por lo menos en nuestra provincia, tanto para el sector del turismo, para la vitivinicultura, y también, bueno, nos ha ayudado también desde el ámbito académico también, en esto de poder pensar desde la distopía, es decir, poder imaginarnos, digamos, un futuro, porque, a ver, los seres humanos tendemos a la negación como herramienta de poder enfrentar nuestra realidad, pero que nos pega de frente, como ahora nos pasa con la pandemia, cuando no podemos encontrar muchas respuestas. En realidad, primero agradecerte, Jean Paul, y bueno, y también nos ayudes a profundizar también en estas miradas de la transformación de los negocios, ¿no?
Es decir, ahora quizás pasar a lo que de consumidores o de productores a prosumidores, digamos, ¿no? Esto que se viene, ¿no? Donde nosotros no solamente vamos a consumir, sino también podemos proveer, como se está dando en la energía, por ejemplo, en el uso de las energías limpias, donde en realidad no solamente podemos consumir, podemos producir, donde nosotros no solo somos receptores de contenido, sino también productores de contenido. Así que, bueno, yo primero agradecerte porque has puesto muchos conceptos, yo algunos los he anotado, digamos, ¿no? En esto de lo que es la reconfiguración del negocio y también, digamos, digo, estas experiencias que has traído desde Colombia, desde Ecuador, bueno, agradecértelo. A mí me queda aportar algo más o preguntarte algo más. No sé si has podido ver la película El Pozo, una película distópica de España, donde, bueno, me llamó mucho la atención porque en realidad, sin querer espolear a nadie, pero supuestamente tenían todo para distribuir, pero se terminaban destruyendo unos a otros en función de obtener cada uno su propio consumo. ¿Cuánto de esto está vigente? Y bueno, ¿y cómo nos ves también? Preguntar también, ¿cómo nos ves a nosotros en esto de la recuperación en nuestras realidades, digamos, de América Latina, ¿no? En este contexto geopolítico. Bueno, un poco invitarte a hacer tu mirada creativa, utópica o distópica en función bueno, estas realidades, por un lado pandémica y por otro lado también de cambios económicos y geopolíticos que influyen en nuestros pueblos, ¿no? ¿Cómo lo ves desde tu lugar? Oye, yo esa obra no la conozco, pero yo creo que ahí es lo que yo comentaba, ¿no? El tema de la competencia, del egoísmo, son valores que no deben existir en el futuro. Pero ahí la gran pregunta va a ser, bueno, ¿y cómo podemos eliminar si el ser humano por naturaleza es egoísta, ¿no es cierto? Piensa en sí mismo y no piensa en el bien común. Pero ese es el gran cambio que hay que hacer. Seguramente nuestras generaciones no lo verán, pero la gente que está comenzando ahorita a surgir, que puede tener 8, 10 años, etcétera, son los que tienen que tomar el mando y el cambio, porque evidentemente hay que hacerles ver que este tipo de valores que existen en la sociedad no son los valores del futuro, y si siguen actuando como nosotros, seguramente la humanidad no va a sobrevivir mucho tiempo, ¿no? Entonces, me parece que el cambio debe ser ante todo en el tema de valores. En el tema de colaboración, como yo señalaba, que me parece que es fundamental, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Natalia. Ah, pensé que estabas levantando la mano. Bueno, bueno. Bueno, Sí, justo. Hola, ¿qué tal? Gracias nada, gracias por la charla y por tu mirada, ¿no? ¿Y cómo ves el tema de la logística, que es tan complicado ahora, el tema de los fletes internacionales y los costos? ¿Cómo ves eso para lo que es Latinoamérica o para Argentina, que estamos en el fin del mundo, literal? Bueno, eso lo hemos tratado. Hay una charla que hice con la Universidad Iberoamericana en Colombia sobre el tema del futuro de la logística. Pero como decía, por un lado me parece que la materia prima para los temas digamos, de redes de distribución ahora es inmensa, porque ustedes tienen un montón de gente desempleada y nos damos cuenta que los temas actuales no son buenos, ¿no? Rappi, Uber Eats, tienen falencias. Estamos en el feudalismo tecnológico, entonces me parece que ahí hay una gran discusión sobre una gran masa de gente que puede participar en actividades de distribución. También tenemos una gran masa de proveedores, es decir, antes el proveedor era la tienda, el restaurante, ahora el proveedor puede estar en cualquier edificio, en el piso 7, en el piso 8, en el piso 10. Entonces tenemos toda una masa de proveedores, todo el tema de proveeduría en la distribución, que seguramente se va a complejizar a futuro porque habrá proveedores en todas partes, habrá grandes segmentos de la población que podrán ser en cambio parte del canal de distribución. Y en el tema de logística internacional, lo que decía yo, o sea, la gran pregunta que tenemos es, ¿qué va a pasar con la globalización? ¿Se va a fortalecer la globalización con esto? Más bien se va a debilitar, habrá países que cierren fronteras, otros que pongan mucho más aranceles y trabas, otros que más bien digan, no, tengo que abrir cada vez más el país. Entonces hay que estar muy atentos en las decisiones políticas de cada zona del mundo
porque seguramente esto va a cambiar. Y en el tema del 3D, de las impresiones 3D, lo que decía es que seguramente esto va a eliminar el canal, porque ya no hará falta, ¿no es cierto?, que alguien me traiga el producto desde Argentina, Chile o desde la China. Yo lo podré imprimir en mi casa. Yo en mi casa recibiré el producto directamente en mi impresora. Entonces, con eso no hace falta fletes, no hace falta transporte, no hace falta nada. Simplemente que yo tenga ciertos elementos en mi impresora y que la persona desde otro país me dé, ¿no es cierto?, las claves para configurar el producto en mi máquina y yo poder imprimir lo que necesito. Y esto será válido para alimentos, para un montón de cosas que actualmente ya se hacen, pero que seguramente en el futuro cada vez serán más fuertes. Yo creo que lo que nos hemos dado cuenta con la pandemia es que no podemos depender del exterior. Sí, y a un amigo francés, me acuerdo, Thierry Godin, él decía una cosa que es muy real. Él decía, somos la única especie en el mundo que vive lejos de sus fuentes de alimento. Ningún animal en el mundo hace esa barbaridad. Todos los animales viven cerca de sus fuentes de alimentación, pero el ser humano es el único que se da ese lujo. Y en el futuro seguramente habrá servicios que permitirán que el ser humano ya no corra ese riesgo. Porque hoy hemos tenido mucha suerte. Tenemos un virus que tiene baja letalidad y ha habido, ¿no es cierto?, gente que puede traer las cosas, ¿no es cierto?, a la casa. Ellos se arriesgan, nosotros no, pero tal vez en el futuro eso no sea posible y nadie pueda salir. Y en ese instante, ¿cómo vamos a sobrevivir? Entonces, me parece que en temas de logística habrá grandes cambios, dependerá mucho el tema de la globalización, habrá muchos más proveedores, muchos más distribuidores, el tema de la impresión en la casa tendrá también un efecto muy importante, y habrá que ver, ¿no es cierto?, en los temas de automatización, digitalización también evidentemente es otra tendencia que hay que considerar, pero evidentemente los temas de logística en el futuro van a ser muy distintos a cómo los vemos el día de hoy. Bien. Gracias. Gracias. Bueno, y cerrando te hago la pregunta del millón. ¿La realidad supera la ficción? Es que un poco lo que hemos visto con mucha gente a nivel mundial es, yo cada vez, el doctorado en los últimos 2 años, sucedió un fenómeno que era apasionante. Es decir, cada vez que yo leía un libro o leía autores de ficción, me daba cuenta que mucha gente se imaginó hace 40, 50, 100 años, es lo que hoy vivimos y es lo que estamos por vivir. Cuando uno ve el libro de Huxley, Un Mundo Perfecto, uno se da cuenta que estamos yendo directo para allá, ¿no es cierto? Actualmente las ganadoras del premio Nobel son las de edición del genoma humano, y el tema de edición de genoma del genoma humano está en el libro de Huxley. Entonces te das cuenta que muchas de las cosas que hoy podemos hacer, Aldous Huxley las imaginó en los años 30. Entonces, por eso es tan importante hoy usar ficción, porque muchas de las soluciones que hoy necesitamos están en esos libros de hace 100 años, los mundos que vamos a vivir, y a otra gente los imaginó hace 100, el tema de Philip Dick, de sueños eléctricas, pandemia, del libro es exactamente que estaba viendo y que lo acabas de comentar es lo esencial. El que tenga sus insumos y su materia prima, si la logística va a costar tanto, también va a disponer de lo esencial. Entonces, a veces, dentro de Latinoamérica, por ser egoístas, ¿no?, tomando una zona, nosotros tenemos ventajas como para poder desarrollarnos de otra manera, si somos inteligentes, ¿no?, con una estrategia pensada, y bueno, y algún cisne va a aparecer, pero puede ser que sean blancos nada más. Sí, La sí, pregunta es si la reflexión es correcta o no. sí, por supuesto, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que tienes la película muy clara y lo que acabas de comentar es exactamente lo que va a pasar, lo que deberíamos considerar, cómo deberíamos trabajar. Y, o sea, la suerte que tenemos en Latinoamérica es que somos, de alguna manera, ¿no es cierto?, el granero del mundo. O sea, tenemos recursos naturales, pero inimaginables, ¿no es cierto? Yo, bueno, en Argentina debe ser igual, pero yo, por ejemplo, en Colombia es impresionante la cantidad de frutas, de verduras, de vegetales. Uno planta cualquier cosa en cualquier lugar y uno obtiene lo que sea. La gente no es pobre, no se muere de hambre. Y yo creo que
tenemos esas ventajas comparativas con otros países y que no sabemos aprovechar porque la riqueza está ahí. Y yo creo que el gran cambio que también tenemos que hacer es eso, darle importancia a lo que es importante, fundamental, y saber reconocer que el futuro nuestro no está en el petróleo, no está en la minería, está en lo natural, en el turismo, en los sistemas, en el tema de los vegetales, del turismo, las frutas, la comida, la alimentación en general. Yo me acuerdo hace algún tiempo, ¿no es cierto?, se criticaba a un candidato a la presidencia en Colombia porque decía que el futuro eran los aguacates. Y tiempo después nos damos cuenta que realmente él tenía razón, que el futuro del país, de Colombia, estaba en los aguacates, no está en la gran minería a cielo abierto, está en los aguacates, sino que por alguna razón en otros países nos hemos desviado de los valores, de lo que es fundamental, es importante, y yo espero que con esta crisis entendamos que hay que volverle a hacer lo importante, que vuelva a ser importante. Gracias. Y ahí en el chat Miguel Wambó escribió cómo enfrentar ante una gran mayoría de la población que por inequidad social no tiene acceso a la tecnología. Ahora, en eso yo acabé un poco, hace poco un proyecto con una cooperativa, que imagino que también hay cooperativas en Argentina, y ellos tienen mucho cliente en zonas rurales de una parte al sur de Ecuador, y realmente nos dábamos cuenta que no todo pasa por la tecnología, y esa es otra idea clave, porque pensamos que en el futuro todo va a pasar por la tecnología, y eso es falso. No todo va a pasar por la tecnología, porque hay zonas del planeta todavía que no tienen tecnología, y que tienen necesidades, y que necesitan soluciones. Y en el caso de esta cooperativa, de este banco pequeño, veíamos que había que implementar acciones para llegar a esa gente sin el uso de tecnología, porque no tenían tecnología, o tenían tecnología muy precaria. Entonces, no podíamos digitalizar todos los servicios del banco, de la cooperativa, porque era cortarse por lo menos del 30 o 40% de los clientes que entonces implicaba ser muy creativos en las soluciones. Hay soluciones que no van a pasar necesariamente por la tecnología. Y en las clases igual. Yo lo hablaba con una universidad el otro día en Colombia y les decía, una parte es la tecnología, claro, pero hay muchos estudiantes que no tienen acceso a esa tecnología y sin embargo hay que darles clase. Entonces tenemos que idearnos formas para llegar a ellos que no impliquen el uso de tecnología, porque si no va a ser desigual. Unos van a aprender más y otros simplemente no van a aprender nada. Entonces un amigo me decía, oye, este es el tiempo de los preceptores. ¿Se acuerdan ustedes? Hace 100 años o más me imagino que había los preceptores. Entonces con un amigo le decía, oye, ¿por qué no te pones una empresa de preceptores? Porque él se quejaba de la educación en línea de sus hijos y decía, no, ya les voy a mandar, pero les mandar también es un riesgo. Decía, oye, ¿por qué no? Entre tanto desempleado encontramos preceptores. Seguramente hay mucha gente que es capaz de hacer un trabajo de preceptor virtual o presencial o semipresencial y con eso los chicos pueden aprender más, pero sin que esto implique uso de tecnología, sino el conocimiento humano, el acercamiento humano con las seguridades del caso. Pero yo estoy de acuerdo con Miguel, o sea, esta pandemia lo que ha hecho también es aumentar la brecha tecnológica entre los que sí tenían tecnología y los que no, que es una tragedia. No sé cómo sea en Argentina, pero en Ecuador y Colombia es una tragedia absoluta. ¿Cuántos chicos, ¿no es cierto?, de escuelas públicas, universidades públicas, no pueden seguir estudiando o tienen que ir a un restaurante, tienen que ir a un lugar abierto, en un parque para coger señal, porque en sus casas tener internet no es un lujo que se pueden permitir, o si lo tienen es de muy baja capacidad. Entonces, en política pública eso es lo que hay que cambiar, porque a veces no nos damos cuenta, pensamos que hay que digitalizar, hacer virtual y es la panacea y eso es una gran mentira. Lo que estamos haciendo es aumentando la brecha entre los que tienen acceso a la tecnología y los que no tienen acceso a la tecnología. Y eso va a demorar mucho tiempo hasta que podamos cerrar esa brecha. Ulises. Sí, un poco también impulsado por los aportes que hace Jean-Paul. Se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Estos temas, digo, como para aportar al debate, no sé si decirlo en forma de pregunta o aportar a los debates, ¿no? Pero también como país, como región, preguntarnos en esto de si innovamos y creamos o, bueno, ensamblamos y empaquetamos. Me parece que, ¿a qué voy? Recién Jean-Paul trajo algo que tiene que ver también con el tema de que hoy muchos países lo que hacen es poder bajar una idea o un plano a través de las impresoras 3D y compras el diseño y lo imprimís en tu propia casa. Lo cual, bueno, primero para pensar, digo, en términos de logística, sí, van a haber objetos y elementos que van a tener mayores costos por su logística, pero en realidad los países que más van a poder crecer son aquellos que aportan innovación y creación. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, que muchos de los componentes que tenemos en nuestras computadoras
son ensamblados en países asiáticos, pero el diseño son desarrolladas a veces en Europa o en Estados Unidos. Digo, para pensar nosotros como región, vamos a innovar, vamos a crear, o vamos a ensamblar y vamos a empaquetar. Digo, para pensar, ¿seguiremos siendo exportadores solo de materia prima? Seguimos apostando al desarrollo, a la ciencia, que al fin y al cabo, digo esto para aportar al debate, por ahí siempre miramos hacia afuera, pero nos estamos dando cuenta que, sobre todo en nuestro país, y con la pandemia, teníamos científicos y tenemos médicos que están desarrollando, remedios, que están aportando al mundo en el tema para poder salir el COVID. Es decir, tenemos elementos de ciencia, creatividad. Me parece que, no sé, pensándolo en esto de empezar a ver cómo podemos diseñarnos y pensarnos de otra manera. El mundo se va a dividir entre eso, desde mi perspectiva, y haciendo un poco de, si queremos, escenarios utópicos y distópicos. Si vamos a crear e innovar, o muchachos, empecemos a pensar que nuestras empresas solamente van a empaquetar y ensamblar. Nada más. Sí, bueno, siempre Ulises es el de las preguntas difíciles, los comentarios siempre complejos. Con él trabajamos en Mendoza, este Mendoza 2045 que yo mostraba. Y él me hace acuerdo de una cosa, los europeos se dieron cuenta de una cosa con la pandemia. Antes de la pandemia, en las escuelas de negocio estaba muy de moda la delocalización, es decir, minimizar costos. Entonces, unas piezas se hacen en Europa Oriental, otras piezas se hacen en China, otros componentes se hacen en España, pero con la pandemia se dieron cuenta que eso no funciona, porque si todo yo lo tengo que contratar en países distintos y todas las fronteras están cerradas, mi producto no existe y no puedo crearlo ni venderlo porque nadie me puede traer a mi país la pieza que estoy fabricando en Estonia. Entonces se dan cuenta que el tema de la deslocalización es una muy mala idea, sobre todo en tiempo de crisis, y como decía Ulises, tal vez es momento de pensar de que todo lo tenemos que hacer nosotros en nuestros países por temas de autosuficiencia, porque no podemos depender que eso venga de otra parte que tal vez nunca vaya a llegar. Entonces, me parece que por ahí es el comentario de Ulises. Y el otro es, nosotros deberíamos ser la primera potencia de emprendimiento del mundo. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de jóvenes del mundo están en Latinoamérica. Miren las tasas de natalidad de Europa, de Japón, de Canadá. Los jóvenes del mundo están en América Latina, evidentemente también en África, pero aquí. Y nosotros deberíamos generar capacidades de emprendimiento desde los 12, 13 años, que es un poco la población que Ulises maneja, con la cual trabaja. Yo siempre digo, los emprendedores del futuro deben tener máximo 12, 13, 14 años. A esos jóvenes hay que apostar. Esos son los jóvenes que van a hacer los negocios del futuro. Entonces tenemos que invertir en ellos. Y miren que tenemos gran cantidad de jóvenes en cada país de Latinoamérica, que nuestros emprendedores serían millones en el mundo, los que pueden generar riqueza para toda la región, y podríamos apoyarles para que desde el colegio, desde los 12, 13, 14 años, sean los grandes emprendedores del futuro. Me parece que ese también es una cosa sobre la cual tenemos que trabajar mucho. Bueno, creo ahí, Sandra, que Jean-Paul te dejó un gran desafío. Sandra Panés es la coordinadora de emprendedorismo en 3 de febrero, Jean. Así que le dejaste la pelota de su lado para que se ponga a trabajar. Bueno, excelente. La verdad que te agradecemos muchísimo, fue muy interesante. Esperamos que todos lo hayan aprovechado y después, bueno, ponemos a disposición tus datos de contacto de todos los que se inscribieron para que puedan tomar contacto contigo. Y si que lo facilitas la presentación también, si te parece, se la hacemos llegar. Sí, Paola la tiene, ¿no? Por si acaso, la tiene Paola desde ahora, así que perfecto. No hay problema con eso. Buenísimo. Bueno, muchas gracias de nuevo a vos y a todos por participar. Muchas gracias. Listo, excelente, gracias. Un excelente día para todos, que estén muy bien. Gracias. Igualmente.